Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ariel Garis, no sé si eso tiene o tendrá alguna importancia, pero siempre es bueno presentarse. Y esta vez en Libros para Atorrantes vamos a hablar de un personaje emblemático, mítico, legendario, ya centro de debates políticos interminables en la vida de Hispanoamérica o Latinoamérica, como quieran llamarle. Mm, La utilización de esta pipa no es en vano, viene en referencia con el personaje que aquí vamos a hablar, ¿eh? Y del libro que vamos a hablar. Vamos a hablar de Ernesto Guevara o Ernesto Guevara de la Serna o directamente el Che Guevara. Esto es Libros para Atorrantes, ¿no? Aquí siempre decimos que damos los primeros indicios para que vos después puedas hacer investigaciones más profundas. Una introducción como para que cuando vayas a un texto en sí, al texto que tratamos, a los diversos libros que tratamos, tengas una hoja de ruta. Sirvo para eso, para divulgar, ¿no? Todo lo que hago es de divulgación, tanto lo que escribo como lo que digo, ¿no? Nunca tomarme tan en serio tampoco, ¿m? Pese a la formalidad. El hábito no hace al monje, ¿no? Como se suele decir habitualmente y como se suele decir correctamente. Bueno, el libro es Pesquisa sobre el Che Guevara y lo escribió, ¿no? Carlos Antonio Aguirre Rojas, el historiador y economista mexicano. Sobre Aguirre Rojas tengo que hacer una referencia personal porque cuando estudiaba la carrera de historia en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, tuvimos que leer los trabajos teóricos del mexicano Aguirre Rojas, quien es profesor en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y Aguirre Rojas es un especialista en la Escuela de los Anales, la Escuela Francesa de los Anales, por lo cual tiene también muchos artículos relacionados a la cuarta generación de Anales, pero también a algunos historiadores anteriores, como el de la primera generación, Marc Bloch. Bloch, perdón. Así que es un teórico de la historia y tuvimos que estudiarlo. Me acuerdo que tuve que rendir un examen también con algunos temas que había tratado Aguirre Rojas y era la primera lectura que yo hacía sobre este importante historiador mexicano, investigador también. Bien, que fue traducido a muchísimos idiomas, el inglés, el francés, el portugués, y también ha enseñado, impartido conferencias en muchas universidades en el mundo. Bueno, escribió y hace poquito compré en la librería de Córdoba El Espejo, donde están algunos de mis ejemplares de mis libros, este libro, ¿no? Pesquisa sobre el Che Guevara, que lo compré porque me lo recomendaron y porque vi a Aguirre Rojas, ojo, el autor mexicano que yo estudiaba cuando era estudiante. Bueno, entonces lo compré. Y lo leí en dos sentadas, porque el libro se lee muy rápido, no solo porque tiene una extensión muy breve, ahí vieron que doblé algunas hojas, como pueden ver ahí, ¿eh? Doblé aquí algunas hojas, ¿no? Bueno, otras las subrayé y demás con lápiz y con lo que tenía a mano. Porque me parecieron conceptos importantes. Bueno, ¿de qué se trata el libro de Aguirre Rojas? Pesquisa. Siguiendo a Carlo Ginzburg, el historiador italiano a quien le dedica el libro, esto de el historiador como un investigador policial, ¿no? Haciendo pesquisas, averiguando, interrogando, dando vueltas en archivos y tratando
de hilar cabos sueltos, ¿no? De ir entretejiendo una historia con retazos de historia. Bien, es un libro que creo que pertenece también, es interesante desde el punto de vista de la investigación, la pesquisa, utilizar esta metáfora del mundo criminalístico, ¿no? Hacia el mundo de la historiografía, de la investigación histórica, me pareció una metáfora muy interesante. Bueno, Ernesto Guevara, ¿qué decir de Ernesto Guevara para después entrar en el libro en sí? Ernesto Guevara nació en la ciudad de Rosario, Argentina, en 1928 y murió trágicamente en Bolivia, en la selva boliviana, en 1967, fusilado. Bueno, entre el ejército boliviano del general Barrientos y la CIA, la compañía de inteligencia norteamericana que estaba atrás de sus huellas. El Che había venido de su experiencia fallida en África, en el Congo, y en Tanzania había escrito pasajes de la guerra revolucionaria, pero el Congo. Este es un libro de Guevara, pero los pasajes de la guerra revolucionaria, la experiencia cubana del 63, después escribe varios artículos y también ese diario sobre su fallida experiencia en África en ese primer intento de internacionalización de la Revolución Cubana de 1959. Fidel Castro le envía una carta a la embajada de La Habana en Tanzania y le dice que, bueno, que se vuelva a Cuba y que piense en otro destino para internacionalizar la revolución, y ese próximo destino iba a ser Bolivia. Ahora, atención, ¿a qué se refiere el libro? El libro se refiere, primero iba a ser Perú, pero después se decidió Bolivia, porque Bolivia es un punto estratégico para Perú, llegar a Perú, Brasil y al país del Che, Argentina, a través de una guerrilla instaurada por el periodista Massetti en Salta, que fue inmediatamente repelida en su momento por el gobierno argentino. Bueno, entre febrero de 1967 y julio de 1971, 67 al 71 y de forma ininterrumpida, en La Habana, en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de La Habana, a cargo de Heredia, ¿no? de Fernando Martínez Heredia, a cargo de ese departamento de filosofía, se editó la revista Pensamiento Crítico. En la revista Pensamiento Crítico escribía toda la intelectualidad de izquierda hispanoamericana, la intelectualidad cubana, ¿no? Y se invitaba también a intelectuales de otros idiomas. Marcaba el ritmo intelectual de la izquierda del continente, de la región, Pensamiento Crítico, ¿no? En julio arrancó en febrero del 67 y en julio de ese mismo año de 1967 se conoció un artículo cuyo título es Bolivia, análisis de una situación, y fue firmado por un seudónimo, ¿no? Por un seudónimo. El seudónimo en quechua, el lenguaje de los incas, es Ojarikuj Runa, que en el lenguaje de los incas en quechua significa combatiente, el combatiente. Y bueno, tras una pesquisa, justamente la pesquisa, Aguirre Rojas descubre que este Oracaj Runa, ¿no? Ojarikuj Runa, perdón, es el propio Ernesto Che Guevara de la Serna, el médico argentino, ¿no? Entonces el Che volcó aquí en la revista Pensamiento Crítico, ¿no? Su particular visión de lo que era Bolivia y de cómo Bolivia era el terreno apto para volver a internacionalizar, o el intento, el objetivo, la misión de internacionalizar a la Revolución Cubana y desde Bolivia, ¿no es cierto?, extenderla a toda Sudamérica. Bien, desde el punto de vista teórico es muy interesante leer la perspectiva guevarista, porque
por dos cosas. Primero, el Che era un excelente escritor. Su prosa es muy clara, evidencia una gran cultura, evidencia que se trató de un hombre muy lector, ¿no? Y entonces se hace claro, se hace entendible, y creo que su objetivo era ese, justamente que sea entendible para la inteligencia, el mundo intelectual, y también para quienes no entran en la categoría de intelectuales. Bueno, ese es otro tema. Y por el otro lado, es atractivo, es seductor. El Che Guevara tiene una atracción singular, no solo en su personalidad, no solo la tuvo en su carisma personal, sino también en su forma, en su estilo. Cuando comienza Bolivia, análisis de una situación, lo mismo que hizo con África, lo mismo que hace con Cuba, son siempre fragmentos, son artículos que después, por ejemplo, se reúnen en este libro. Bueno, por mucho tiempo se desconoció el autor. Martínez Heredia, el editor de Pensamiento Crítico, lo mantuvo oculto, pero la pesquisa de Aguirre Rojas evidencia que el artículo había sido escrito como se pensaba, como muchos dudaban, por Ernesto Che Guevara. Lo escribió aparentemente hacia abril de 1967 y sale publicado en julio, y en octubre, bueno, tiene su desenlace fatal, ¿no es cierto?, en aquella Bolivia, el 9 de octubre justamente es fusilado en aquella Bolivia del general Barrientos. Comienza Guevara haciendo un análisis de la historia boliviana del siglo XX, el golpe de Estado de 1952, donde está Paz Extensoro, y ese nacionalismo, ¿no?, socialismo de Estado que comienza a implementarse en Bolivia, que el Che cree insuficiente. Luego el golpe de Estado del 64, que deja mal parado el nacionalismo boliviano, también al campesinado y a la izquierda boliviana. Entonces, aquí lo que vemos, en definitiva, y más allá de entrar en los detalles de la historia boliviana, es la interna comunista desatada en Cuba, ¿no?, entre los hermanos Fidel y Raúl Castro y el Che Guevara. Asombrosamente, los únicos jefes de la revolución de 1959 cubana que quedaron libres y para contar la historia en el siglo XX y parte del XXI fueron los Castro. Todos los demás jefes de la revolución cubana fueron desapareciendo misteriosamente. Bueno, ¿cuál era la interna? El Che era pro Pekín, pro Mao, la revolución cultural. Recuerden el 68, que se vivió en todo el mundo, en Francia, en Italia, incluso en la Argentina, en Córdoba. Bueno, hay una revolución cultural muy, muy importante, y el Che creía en la guerra de guerrillas, mientras que Cuba, Moscú impartió en Cuba una serie de medidas económicas que la destinaron a la isla al monocultivo, siguió siendo una isla de producción azucarera, no dejó abrir el paso a la industrialización de la isla como pretendió el Che, y el Che además, que ya era funcionario cubano, ya había adoptado la nacionalidad cubana, no quiso morir siendo un burócrata, quiso morir como revolucionario. Por eso dice en parte de su artículo, en una partecita de su artículo: en cada fusil que empuña un guerrillero está el alba que alumbra nuestro suelo. Podemos hacerle una mueca a la muerte porque sabemos que de esa sangre nacerá la patria, una patria distinta. Se está refiriendo a la guerra de guerrillas que Moscú no aprobaba, pero que China sí aprobaba, y esa era la linterna. Se está refiriendo a la patria nueva, al hombre nuevo, ¿no?, uno de los textos fundamentales de Guevara, ¿no?, una aspiración dentro de la revolución que tenía que ver con el carácter antropológico de la misma y no tanto con el carácter político-económico. Bien, Bolivia, análisis de una situación, un lindo libro de Aguirre Rojas. Corto acá por cuestión de tiempo. Chao.